Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en dónde te encuentres. Te mando un saludo y un abrazo fuertemente. El día de hoy les voy a hablar un poquito sobre neumonía asociada a ventilación mecánica, esto en el aspecto de pediatría. Y bueno, para comenzar, tenemos principalmente la definición que, la neumonía asociada a ventilación mecánica, también conocido como NAV, es una infección del parénquima pulmonar que aparece mayor o igual a 48 horas de iniciar la ventilación mecánica invasiva. O también puede ser 48 horas posteriores a la extubación. Hay algunas bibliografías que nos dicen que este tiempo se puede prolongar a las 72 horas de la extubación. Y bueno, este debe de ser 100% reconocido que no se debe presentar ni antes ni durante la intubación. Y también, pues es obvio que esto es intrahospitalario y que normalmente en pediatría es asociada más bien a los pacientitos que se encuentran en UCIN. Como epidemiología, tenemos que la incidencia es de 2 a 20 casos, que afecta obviamente al 5% de pacientes con ventilación. También hay otras bibliografías que dicen que pues de 10 por cada 100,000 días ventilados son la incidencia y que pues obviamente la mortalidad se aumenta y aumenta obviamente la estancia hospitalaria de 7 a 9 días. Hay otros autores que dicen que la puede incluso alargar o incrementar hasta los 15 días, 20 días, dependiendo qué bibliografía o en qué país estés escuchando esto. Y pues obviamente que aumenta los costos y el uso de antibiótico de amplio espectro. Esto es lo que les mencionaba hace rato. Bueno, la incidencia es de la primera a la segunda causa de infección asociada a los dispositivos en la UCI. Y pues obviamente la frecuencia es de 5 a 16.8 casos por cada 1,000 días de ventilador, que pues obviamente esto varía dependiendo el hospital en el que nos encontramos. La carga clínica, pues que obviamente prolonga la estancia hospitalaria. Esto era lo que me refería anteriormente, de 10 a 26 días en promedio. Y pues obviamente el mayor consumo de antibióticos de amplio espectro, mayores costos y mortalidad adicional, especialmente en patógenos multiresistentes. Como clasificación, bueno, tenemos dos, que es las tempranas y las tardías. Las tempranas son menor o igual de 4 a 5 días, que generalmente se deben a flora comunitaria, es decir, del hospital, y que obviamente tienen menor resistencia antimicrobiana. Las tardías son mayor o igual a 5 días, son flora hospitalaria, pero aparte tienen una alta probabilidad de que sean gérmenes multiresistentes y que por ende tengamos peor pronóstico. Aquí les tengo literal un cuadrito más específico, donde pues obviamente aquí también hay una clasificación según las complicaciones. Y bueno, tenemos que el primer círculo, que es el azul, que son los eventos asociados a la ventilación. Esto se refiere a cualquier deterioro respiratorio en paciente con ventilador, que no necesariamente se debe a una infección, ya sea una atelectasia, un edema pulmonar, un síndrome de distrés respiratorio agudo o una sobrecarga hídrica, que obviamente aquí habrá el efecto sombrilla, que engloba pues básicamente a varias causas dentro de una misma categoría. Y pues como tal, y en resumidas cuentas, el círculo azul nos habla de todo lo que haga que el paciente empeore en presión o en oxigenación. Entra aquí. El siguiente, que es las infecciones, el círculo morado o lila, son las infecciones respiratorias asociadas a la ventilación, que bueno, aquí ya directamente estamos hablando de una infección clínica o una infección nosocomial, y que obviamente esta se divide en dos subtipos, que es la traqueobronquitis, que como tal aquí hay secreción, hay fiebre y hay un cultivo positivo, pero no hay una infiltración en la radiografía. Por otro lado, la neumonía asociada a la ventilación, aquí tenemos una infección alveolar, una evidencia radiológica y obviamente también los signos clínicos, que es fiebre, leucocitosis y secreción. Y bueno, aquí también les tengo otra tablita, que es la diferencial de la traqueobronquitis y de la neumonía.
Como lo explicaba anteriormente, en la clínica es que ambas presentan un empeoramiento respiratorio, fiebre, alteración térmica y secreciones purulentas. Por ambos, en la microbiología, las dos tienen un cultivo positivo, pero en la radiografía, en una, que es la traqueobronquitis, hay una ausencia de filtraciones pulmonares, pero en la neumonía tenemos un infiltrado nuevo que es progresivo y persistente, ya sea una consolidación o una cavitación. Ahora, tenemos los factores de riesgo. Estos están relacionados al paciente y relacionados al ventilador. Los relacionados al paciente tenemos la prematurez, que, bueno, como sabemos, el recién nacido prematuro tiene un sistema inmune inmaduro, por ende, pulmones inmaduros, lo cual es factor de riesgo para poder desarrollar una neumonía por ventilación mecánica. El segundo es el bajo peso. Tenemos menor resistencia fisiológica y obviamente peor respuesta a las infecciones. Por ende, tenemos una poca capacidad para adaptarse a compensar ante el estrés, ya sea por una infección, por hipoxia o por falla respiratoria. La siguiente es desnutrición. Bueno, aquí tenemos una disminución de la inmunidad celular y humoral, o sea, una menor inmunodeficiencia. Por ende, tenemos disminución de linfocitos T, que obviamente es peor defensa para las bacterias, menor producción de anticuerpos, menor actividad de neutrófilos, que por ende aquí nos da la quimiotaxis y la fagocitosis y por ende no va a haber eliminación de las bacterias. Otra es la cardiopatía congénita. En este caso, los pacientitos que tengan un síndrome de nacimiento, ya sea de Down, de Edwards, de Klinefelter o de más, pues obviamente hay mayor congestión pulmonar y las hospitalizaciones son más frecuentes. Por ende, es un factor de riesgo para que nuestros pacientitos obtengan o desarrollen una neumonía asociada o al hospital o nosocomial también conocida. Y las siguientes son enfermedades pulmonares crónicas, que bueno, pues obviamente aquí hay alteraciones del aclaramiento mucociliar, por ende hay menor producción de proteínas y hay un mayor aumento de secreciones, lo cual nos hace más propensos a desarrollar una neumonía. Y pues obviamente el uso previo de antibióticos que nos da una resistencia bacteriana y por ende esto complica más y más el cuadro. Por otro lado, tenemos relacionadas al ventilador, que bueno, intubación prolongada, pues obviamente aumenta la colonización de bacterias, la reintubación, que pues obviamente hay mayor manipulación de la vía aérea, por ende mayor contaminación. También la sedación profunda, obviamente disminuye el reflejo de tu oxígeno y pues obviamente hay un acúmulo de secreciones, por lo cual nos hace más propensos a tener una neumonía asociada a ventilación. La aspiración, que aumenta muchísimo el aspirado de bacterias hacia los pulmones. La posición supina, que pues obviamente favorece a las aspiraciones. También la fuga del CUF, que bueno, son secreciones contaminadas que pasan al pulmón y pues obviamente porque no hay un buen sellado del balón del ventilador. O por el biofilm, que bueno, este es principalmente el reservorio de las bacterias resistentes. También hay otros, aquí les muestro otra tablita que básicamente menciona lo mismo, el huésped, la prematurez y el bajo peso, la inmunosupresión, pero aparte aquí nos da un daño neurológico, o sea, una escala de Glasgow menor a 9, que obviamente tenemos disminución de la conciencia, por ende, obviamente el reflejo de tu oxígeno, pues obviamente no está activado o está disminuido y por ende, pues hay mayor incremento de aspiraciones. Y el traslado, por otro lado, es que obviamente pues hay mayor manipulación del tubo endotraqueal y por ende pues obviamente hay contaminación y colonización de bacterias. Pasando a la etiología, aquí es muy importante saber que pues obviamente depende muchísimo del tiempo de ventilación y de epidemiología local que nosotros tengamos en el hospital, porque pues obviamente una neumonía asociada a ventilación temprana, pues obviamente van a ser patógenos que no van a ser resistentes, que obviamente van a ser
bacterias ya conocidas, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza o Staphylococcus aureus. También aquí hay que tener mucho cuidado porque pues también se pueden encontrar incluso en las tempranas que pues que sea resistente a esto. En la neumonía asociada a ventilación tardía, pues obviamente son más frecuentes en UCI, pediatría. Normalmente el agente o la etiología más conocida aquí en México, pues es la Pseudomonas aeruginosa, el Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae y el Staphylococcus aureus. Y por otro lado, en neonatos, pues tenemos el Enterobacter CPP, Serratia CPP y Cándida, que normalmente esta es muy ocasional y casi no se encuentra. Obviamente también hay otra etiología, dependiendo, pues ya les expliqué desde un inicio la bibliografía que pues nosotros estemos consultando. Pues la precoz y la tardía, ¿no? Precoz menos de 5 días, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. Por ende, la tardía es Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, CP, Serratia CPP y Escherichia coli. Y bueno, la fisiopatología, pues obviamente yo les vengo hablando de como que la fisiopatología más conocida o la más más conocida, que bueno, empieza desde la colonización orofaringea por la flora intrahospitalaria, que se va formando en el biofilm, en el tubo endotraqueal. Obviamente hay una microaspiración de secreciones contaminadas, hay una disminución del aclaramiento mucociliar y por ende una invasión alveolar bacteriana. Tenemos la activación inflamatoria, que principalmente está dada por neutrófilos y exudado alveolar, y por alteraciones de ventilación, ya sea por perfusión o hipoxemia. Después tenemos los casos graves, que ya llegaría hacia una sepsis o un síndrome de distrés respiratorio agudo. Y por ende, en pediatría es algo que obviamente en la fisiopatología es clave para que esto se desarrolle, pues es un sistema inmune inmaduro, una menor resistencia pulmonar, mayor susceptibilidad a colapso alveolar. Y bueno, aquí también les tengo otra imagen sobre la fisiopatología y bueno, principalmente tenemos las microaspiraciones de secreción orofaringeas o gástricas, que es la vía más frecuente. Y es por eso que hace rato les desglosaba como algo que se da más frecuente. La formación del biofilm, que bueno, obviamente lleva a la formación el desprendimiento de la biopelícula bacteriana en el tubo endotraqueal y por ende una aspiración. Inoculación directa, que esta es la contaminación externa por manipulación, tubuladuras o lavado inadecuado. Y por vía hematógena, que es la siembra pulmonar desde otro foco infeccioso. Pero este es muy raro, es poco conocida y pues con menos prevalencia. Ahora, las manifestaciones clínicas, bueno, aquí tenemos un inicio gradual y repentino mayor de 48 horas. Como obviamente estamos hablando de pacientitos intubados, no van a presentar síntomas. Pero aquí es muy importante los signos. Van a presentar fiebre, taquipnea, aumento de secreciones purulentas, hemoptisis, crepititaciones y disminución de los ruidos respiratorios. Aquí se los tengo más desglosados por sistémicos y respiratorios. En los sistémicos tenemos fiebre mayor a 38 grados o una hipotermia, leucocitosis y leucopenia, taquicardia e inestabilidad hemodinámica. Los respiratorios, aumento de secreciones traqueales purulentas, cambio en características del aspirado, aumento del requerimiento del FiO2, disminución de la saturación o deterioro de la mecanización ventilatoria. En los lactantes vamos a tener que van a ser apneas, van a tener irritabilidad y por ende a intolerancia alimentaria. Como diagnóstico, bueno, debemos aclarar que el diagnóstico es clínico, radiológico y microbiológico. Es un conjunto. La neumonía asociada a ventilación no puede ser solamente de un criterio, ya que pues obviamente hay enfermedades como ya sea la traqueobronquitis, que son muy parecidas y que presentan los mismos síntomas clínicos,
Pero esto es muy importante porque yo desde un inicio lo mencionaba que en la traqueobronquitis, pues obviamente no hay un infiltrado nuevo o progresivo de la cavidad pulmonar. Y por ende, en el radiológico es muy importante en la neumonía porque sí lo hay. Entonces, bueno, aquí principalmente tenemos la radiografía, que esta debe ser de tórax, va a requerir un infiltrado nuevo o progresivo, una consolidación lobar o un derrame pleural se va a ver. También vamos a tener criterios clínicos acompañantes como fiebre, secreciones purulentas o deterioro de la oxigenación. Y en los estudios microbiológicos, aspiración traqueal, lavado broncoalveolar, que es de mayor especificidad, y también vamos a tener hemocultivos positivos. Hay otros marcadores bioquímicos que se ven en el laboratorio, que son los marcadores, ya sea una PCR elevada o una procalcitonina elevada. Aquí se los tengo más detallado. Bueno, aquí yo encontré una tablita que básicamente es de una escala clínica de infección pulmonar, donde la temperatura va desde los 36 hasta mayor a 39 grados, que son los 2 puntos. Leucocitos plasmáticos de 4.000 a 11.000 hasta 17.000 o más. La PCR, ya sea menos de 5 o más de 5. El aspecto de secreciones en las 24 horas previas, ya sean escasas, purulentas o aumentadas. La PAU y la FIO, que esta es menor a 300 o menor a 200. Infiltrado de nueva aspiración en radiología de tórax, ya sea básicamente se divide los campos pulmonares en 4 zonas con una línea divisoria horizontal en hilio y cada campo se puntúa en función del grado de infiltrado. El grado 0 es normal, el grado 1 es infiltrado intersticial, el grado 2 es infiltrado alveolar tenue, el grado 3 infiltrado alveolar denso. Y pues obviamente la puntuación global se obtiene de la suma de las puntuaciones de cada cuadrante, ya sea de 0 a 4, de 5 a 8 o de 9 a 12. Y pues obviamente esta escala es positiva si el resultado de todos los puntos es superior a 8. Aquí, bueno, teníamos los criterios de Murray-Washington, que bueno, es una muestra válida, requiere de mayor o igual a 25 polimorfos nucleares y menor o igual a 10 células epiteliales por campo. Y esto obviamente es para las muestras de laboratorio, ya sea por un aspirado traqueal, por un lavado broncoalveolar o un cepillado protegido. Y bueno, aquí tenemos un algoritmo fácil de manejo que, bueno, hay una sospecha clínica de infección respiratoria aguda asociada a ventilación. Y bueno, aquí tenemos la toma de cultivos previos al antibiótico. Y bueno, se da un inicio, un tratamiento empírico. Aquí va a haber una reevaluación a las 72 horas porque si sabemos, normalmente los hemocultivos o los cultivos de expectoración, pues normalmente tenemos como resultados previos o como los más rápidos que nosotros podamos conseguir es a los 3 días o a las 72 horas. Entonces aquí vamos a ver si cumple criterios para neumonía asociada a ventilación o para una infección y pues obviamente si el cultivo es positivo. Si no y si sí. Si no, pues obviamente se suspende la antibioterapia pero esto es de manera desencadenada temprana. Y pues obviamente, sí, pues tenemos que diferenciar el diagnóstico, ya sea por una traqueobronquitis o por una neumonía asociada a ventilación. Y normalmente la traqueobronquitis, pues obviamente se completa el tratamiento, 7 días del tratamiento. Y en la neumonía asociada a ventilación debemos de completar de 7 a 10 días de tratamiento hasta los 14 días según el patógeno y si este es multiresistente. Y bueno, aquí tenemos el tratamiento según la cronología y obviamente depende mucho si hay factores de riesgo sí o no, que pues obviamente depende mucho. Si esta es precoz, menos de 5 días, pero sin factores de riesgo, pues obviamente se les dan antibióticos ya conocidos, ya sea amoxicilina con ácido clavuránico o cefalosporina de tercera generación, ya sea cefotaxima o ceftriaxona, pero pues obviamente si tiene factores, ya sea inmunosupresión, sepsis o que haya tenido un uso previo a antibióticos, pues obviamente consideramos una escalonar hacia una cobertura más alta, pero también basada en la ecología global. Cuando es tardía
pero no tiene factores, nada más se dan cefalosporidianas de tercera o cuarta generación, pero si hay factores, tenemos una cobertura más para antiseudomónicas, ya sea piperacilina, tazobactam o cefepime. Y pues obviamente también tenemos que dar cobertura a los metilresistentes. Entonces, ya sea vancomicina y pues obviamente si hay alta incidencia y prevalencia en nuestro hospital. Aquí pues obviamente está más resumido, es otra bibliografía. Pues obviamente el antibiótico empírico inicial debe cubrir gram negativos, incluyendo pseudomonas, si es que no conocemos todavía la etiología. También a los metilresistentes, si hay riesgo. Normalmente el esquema habitual es la piperacilina y el tazobactam o la cefepime más la ceftaxima, más la vancomicina. Y pues obviamente en casos graves o de resistencia el meropenem. Y después de esto pues ajustar según el cultivo. Esto dependiendo más que nada la duración, de 7 a 10 días si su evolución es favorable o hasta 14 días si hay complicaciones. Y bueno, el tratamiento empírico, ya lo decía, es de amplio espectro, basado en la gravedad y en el riesgo que tenga pues el pacientito. Obviamente hay una revisión del antibiograma a las 72 horas y el tratamiento dirigido pues obviamente es reducir el espectro más estrecho posible, acortar los días de tratamiento, que deben de ser por lo menos 7 días, lo más seguro y lo más eficaces en la mayoría de los casos. Y pues obviamente considerar el uso de biomarcadores, ya sea la procalcitonina, para guiar la interrupción segura del tratamiento. Y obviamente no quitarlo antes. Ahora tenemos también el tratamiento soporte, que bueno, aquí viene la optimización ventilatoria, la aspiración adecuada, la posición semisentada o supina, la fisioterapia respiratoria, el control estricto de líquidos para no sobrehidratar o sobrecargar a nuestro paciente y pues obviamente el manejo de sepsis si es que está presente. Aquí tenemos las medidas de soporte, que era lo que mencionaba hace rato, la elevación de la cabecera de 35 a 45 en pacientes adultos, pero pues obviamente nosotros estamos hablando de niños, que es de 15 a 30 grados. La higiene bucal con cloroxidina al 0.12% cada 12 horas. La presión del neumotaponamiento monitorizada, ya sea de 20 a 30 centímetros sobre agua. Las aspiraciones de secreciones subglóticas si el calibre del tubo lo permite. Evitar cambios rutinarios de tubuladuras y humidificadores y solamente cambiar si es que están visiblemente sucios. Esto para evitar la contaminación y la manipulación continua. Y pues obviamente despertar diario y evaluación temprana para la extubación. Ahora, como complicaciones y como último punto, tenemos la sepsis, el choque séptico, el síndrome de distrés respiratorio agudo, neumotórax, derrame pleural, absceso pulmonar o, por ende, la mortalidad en caso de tener una neumonía asociada a ventilación mecánica tardía. Y bueno, estas son mis bibliografías. Espero que les haya ayudado mucho y muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya servido, espero que haya sido clara. Igual, de todas maneras, escríbanme en los comentarios qué otro tema quisieran que les explicara. Intento ser como lo más clara posible con esquemas, dibujos y demás. Créanme que me sirve mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.